Queridos amigos, sean bienvenidos nuevamente a su comunidad cristiana Manuel, donde más que una iglesia somos una gran familia feliz. Si es primera vez que nos visitas a través de esta red social, te invito a que te suscribas y que nos sigas para que recibas ese mensaje inspirado en la palabra de Dios. Y el tema de hoy es titulado Salvavidas. Y la historia de hoy comienza a finales del siglo XVIII, donde un grupo de ciudadanos de Boston estaban preocupados por las muertes innecesarias resultantes de los naufragios y ahogamientos que se producían en sus costas del Atlántico, debido a que no había faros especializados e iluminación costera suficiente y los barcos chocaban contra las rocas generando pérdidas humanas. Por ello querían encontrar formas de salvar esas vidas. Ellos se organizaron como voluntarios de salvamento para ayudar a las víctimas de naufragio y otros accidentes relacionados con el agua. Era un deseo altruista de tener un propósito. Diseñaron equipos de salvamento, entre esos los flotadores, botes salvavidas y refugios en la isla y en la costa de Massachusetts. También ofrecían recompensas a las personas que rescataran con éxito a las personas del agua de ese estado. El lema de ellos era: si tienes que salvar una vida, no te preocupes por regresar, lo importante es que salves una vida. El gobierno de los Estados Unidos se enteró de esa misión tan loable que ellos hacían y los oficializó, y de ahí nace la famosa Guardia Costera de Estados Unidos, de una manera mucho más equipada y profesional. Y en este grupo de voluntarios se encontraba un hombre llamado Joshua James. A él se le atribuye haber salvado a más de 500 vidas desde la edad de 15 años hasta su muerte a la edad de los 75 años. A excepción de Joshua James, al paso del tiempo, los que iniciaron este grupo de salvavidas, ya viejos y jubilados, se convirtieron en una especie de logia, donde ya literalmente no salvaban vidas, sino que se reunían para contar las hazañas del pasado y repetían en sus reuniones el famoso lema: si tienes que salvar una vida, no te preocupes por regresar, lo importante es que salves una vida. Ellos se olvidaron de salvar vidas, solo se sentaban a hablar de las cosas que hicieron. Y así mismo ocurrió en la época de Jesús. En algún momento, debido a la religiosidad judía, ellos inventaron leyes que nunca Dios había decretado, y mucho más se habían olvidado de lo que Dios le habló a través del profeta Oseas, donde dice: lo que pido de ustedes es amor y no sacrificio. La religión, la religiosidad les hizo perder la visión de que estaban era para salvar vidas. En esta historia también está aquel que todavía sigue mirando la costa, buscando de naufragios para salvarlos. Y nos habla también de una mujer que estaban a punto de matarla, aquellos que debieron salvarle la vida. Y dice la historia en Juan versículo 2 del capítulo 8. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer fue otra vez al área del templo y toda la gente se le acercó. Jesús se sentó y empezó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio de ellos. No sabemos el nombre de esta mujer, suponemos que tenía esposo porque fue sorprendida en adulterio. No sabemos si esa mujer soñó con casarse, si tenía muchos hijos, si en algún momento se desconectó de su esposo, que es lo peor que puede pasar en un matrimonio, la desconexión. Puede ser que esta mujer se enamoró de otro hombre, hizo un vínculo en el alma. Realmente ella no está buscando sexo, sino que está buscando cariño, aceptación y ser escuchada. Y encuentra a ese hombre que le da miradas que ya no encuentra en su esposo, le da cariño que ya no encuentra con su esposo, le da la caballerosidad que su esposo olvidó y se siente atraída. Al principio le invita a tomarse un café. Otro día le toma la mano a ella y otro día le dice que su esposo es muy afortunado por tenerla. Y ella comienza a pensar: si él supiera que no me toma en cuenta para nada. Y finalmente terminan haciendo lo que no deben hacer. Ella se siente sucia, se siente impura. De pronto hay gente que sabe que ella está teniendo un romance fuera de su matrimonio. Y aunque no lo creas, cuando hay adulterio, todos saben, menos el que es engañado. Así que hay un grupete que saben lo que está sucediendo con esta mujer y la usan como señuelo para atrapar a Jesús.
Otra opinión dice que los escribas y fariseos eran tan malos que quizás el hombre que se acuesta con esta mujer es un enviado de los religiosos para que seduzca a esta mujer. Y ellos podrían haberle dicho, nosotros vamos a estar espiando para cuando tú tengas sexo con ella y en el momento indicado nosotros vamos a sorprenderla, pero no te apures mucho porque queremos ver un poco. Podría ser una teoría de las cosas que dijeron. Aquí lo que vemos es que peor pecado es haber mirado, porque había que tener tiempo para mirar, para acusar a esta mujer de adulterio. En el mismo acto había que tener varios testigos oculares, según la ley de Moisés. No podía ser uno, tenían que ser varios, así que tenían que estar espiando detrás de la cortina o la ventana y luego ya sabemos lo que pasó. Evitemos mejor los detalles. Y entran de golpe, una puerta se abre bruscamente y entran todos pegando gritos diciéndole ramera, ramera, y la avergüenzan en público. Y no hay clemencia con ella, no hay piedad, ellos solo quieren matarla. La envuelven en una sábana y se la llevan a Jesús. Y en esta historia no aparece el hombre adúltero. Tal vez fue alguien que simplemente prestó sus servicios para que los religiosos tuviesen en un puño a Jesús. Y en Juan 8:4 dice, y le dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. Moisés nos ordenó en su ley que matemos a pedradas a la mujer que haga esto. ¿Tú qué dices? Desde este punto de vista, para la ley judía, el adúltero era un tema muy grave, era un delito muy grave. Y en Levítico 20:10 dice, le están preguntando a Jesús, ¿hay que apedrearla o hay que tener misericordia? Esa era la trampa que querían ponerle a Jesús. Y esto lo dice en Juan 8:6. Ellos le dicen esto para ponerlo a prueba. Buscaban algo de qué acusarlo. Así que ellos pensaron, por fin atrapamos a Jesús. Si Jesús decía que la mujer debía ser apedreada, había tres consecuencias. La primera era que Jesús perdería su reputación de piadoso y ya nunca se le llamaría amigo de los pecadores. En la segunda consecuencia, recordemos que en la época de Jesús estaban bajo el dominio del Imperio Romano y ellos imponían las leyes y el obedecer al César. Ellos tenían en su legislación que estaba prohibido para los judíos dictar y ejecutar sentencia de muerte. Ningún judío podía ajusticiar a otro judío sin pasar por la corte de Roma. Es por eso que tuvieron que llevar a Jesús ante Poncio Pilato. Y si Jesús decía apedréenla, se metería en problemas con Roma. La tercera consecuencia era que si decía que había que perdonar a la mujer, dirían inmediatamente que Jesús enseñaba a quebrantar la ley de Moisés y que estaba fomentando el adulterio. No había quien la defendiera, pero alguien se inclinaría por ella. Entonces ocurre algo muy particular. En Juan 8:6, él se agachó y empezó a escribir en el suelo con el dedo. Y es allí donde Jesús le da la vuelta a este juicio, de modo que hizo recaer la acusación a los acusadores. Habríamos esperado que se pusiera de pie, que diera un paso adelante, incluso que se subiera por una escalinata y hablara. Pero en vez de esto, se inclinó, descendió más abajo que todos los demás. Los sacerdotes, el pueblo y hasta la misma mujer. Los acusadores bajaron la mirada hacia ella. Para ver a Jesús, debieron mirar más abajo. Jesús tiene la tendencia a inclinarse. Se agachó para lavar los pies. Se inclinó para abrazar a los niños, se agachó y se inclinó para sacar a Pedro del agua y para orar en el huerto, y se agachó para cargar la cruz. Un salvavidas tiene que ver con un Dios que se inclina. Y aquí se inclinó para escribir en la tierra. Es la única vez en toda la Biblia que Jesús aparece escribiendo. No hay otro momento en que Él escriba. No hay otro momento en que Él está escribiendo. Y no sé qué podría estar escribiendo. El Evangelio no nos dice que escribió Jesús. Pero podríamos hacernos la pregunta: ¿qué escribía Jesús? Podría ser que, referente a la situación que se estaba presentando, estaba escribiendo el quinto mandamiento: no matarás. O puede ser que cuando escribía en el suelo estaba ocultando su rostro y hacía algún garabato, como cuando uno está hablando por teléfono y tienes papel y lápiz y empiezas a hacer garabatos. Eso también lo pudo haber hecho en ese momento. Y puede ser que estaba meditando debido a la crueldad de los sádicos rostros de los escribas y los fariseos. Mas la vergüenza de la mujer, todo se combinó para estrujarle el corazón de misericordia y tuvo que esconder la mirada.
O Jesús recordaba el momento de la creación de Adán y Eva, donde fueron formados de la tierra del suelo. Y ahora tocaba la tierra cocida por el sol al lado de la mujer de la historia. Y quizás pudo haber revivido el momento de la creación, recordándose de dónde venimos. O tal vez podría estar escribiendo quién tenía más pecado, la mujer o los que estuvieron mirando por la ventana más tiempo de lo que deberían mirar. O estaba escribiendo en tierra los pecados de ellos, y ellos estaban viendo sus diversos pecados en las piedras. Y en Juan 8:7 dice: así que se puso de pie y les dijo: el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. En pocas palabras, Jesús se levanta y le dice esto: ok, apedréenla por favor, pero primero, si la pueden apedrear, solo si nunca han deseado cometer ustedes el mismo pecado, o si nunca han cometido algún pecado. O en otras palabras, estaba diciendo: el que primero arroje la piedra, que sea el más puro, el más santo. Y dice en Juan 8:9: al escuchar esto, se empezaron a ir de uno en uno, y los más viejos se fueron primero. Se hizo un silencio, y los acusadores fueron desapareciendo. Las piedras fueron cayéndose al suelo. Jesús le lanzó un salvavidas. Jesús se quedó solo con la mujer que todavía estaba allí parada. Jesús se puso de pie y le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan fuerte! No solo para ella, sino para nosotros, en quienes se despiertan voces de condenación. No eres suficientemente bueno, nunca mejorarás, fallaste de nuevo. O esas voces que nunca se callan en nuestra cabeza. ¿Se callarán alguna vez? No, porque Satanás nunca se calla. El apóstol Juan en Apocalipsis lo llamó el acusador de nuestros hermanos. Él es incesante, incansable, el acusador hace de la acusación una profesión. Lo que más hace es hurtar nuestra paz, matar nuestros sueños y destruir nuestro futuro. Nuestros padres muchas veces caen en el error que poseen una agencia de viajes que se especializa en viajes de culpa. Hasta nuestra edad adulta podemos oírles decir en voces: ¿por qué no consigues crecer? ¿Cuándo me vas a hacer sentir orgulloso? La condenación es el producto preferido de Satanás. Y continúa esta maravillosa historia en Juan 8:11. Ella dijo: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Estos judíos deberían estar ayudando y levantando vidas, que deberían estar pendientes de las vidas de naufragios. Los que estaban allí era una gente religiosa que alguna vez se dedicó a salvar vidas, pero que ahora se dedicaba a condenarlas. El restaurar el pecador eran cosas que no le cabían en la cabeza, nunca rehabilitar. Esa mujer para ellos no tenía nombre, no tenía personalidad ni sentimientos. Y nosotros hoy en día juzgamos también qué es pecado y qué no lo es. Por ejemplo, el chisme, no, eso no es pecado. Pero no lo ven así porque no son tan llamativos o tan coloridos como el adulterio. Jesús nunca se enojó llamando a un ladrón o a una prostituta generación adúltera. Cuando Él se enojaba era con aquellos que, habiéndose dedicado a salvar vidas, hoy estaban levantando piedras para condenar. Los que deberían estar en las costas viendo cuáles son los naufragios están esperando con una piedra, esperando para dilapidar a aquel que se equivoque. Estamos listos para recibir a la prostituta, a un drogadicto que quiere estar con nosotros y está luchando con su adicción, y que los homosexuales, las lesbianas, las miraremos con recelo, como diciendo: hay cosas que debió dejar afuera para entrar. Nos olvidamos que debemos dedicarnos a ser salvavidas. O tomaremos una piedra esperando a ver quién venga con menos higiene espiritual para lapidarlo. Por eso los que seguían a Jesús no querían estar en la iglesia de ese tiempo, ni querían estar con los seguidores de Jesús, cuando hoy necesitan misericordia. Ofrezcamos eso mismo, misericordia, porque en la calle no la hay. Y esto nos va a diferenciar. Debemos dar gracia como hemos recibido también gracia. ¿Y cuántos tenemos que tirar piedras al piso por la gente que nos lastimó? En Juan 8:11 dice: vete y ahora en adelante no peques más. Jesús, después que le lanzó el salvavidas, le da esta instrucción. Y muchas veces a nosotros también nos lanzan el salvavidas y queremos volver al agua. Y eso es lo que le está diciendo Jesús: que no vuelva al agua. Ve y empieza tu vida de nuevo y no peques más. Ahora ve y demuestra que puedes mejorar, que puedes cambiar. Jesús le da una dirección. La coloca a salvo del peligro de muerte por el naufragio de vida que llevaba.
Recuerden la historia que les dije al principio de Joshua James, que rescató a más de 500 personas de ahogarse. Cuando él murió, fue enterrado con un bote salvavidas como ataúd. Un segundo bote salvavidas fue hecho con flores y fue colocado sobre su tumba, y su lápida tenía una inscripción bíblica que dice Juan 15:13: seamos salvavidas de muchas personas que necesitan de Jesús. Y te invito en este momento a que me acompañes en oración, precisamente por esas personas que necesitan de un salvavidas. Querido Padre Celestial, a ti te pido, Señor, de esa fortaleza y de esa sabiduría que sea necesaria para salvar vidas con tu palabra, que pueda ser uno de tus mensajeros, Señor. Te doy gracias, Señor, porque en su momento tú salvaste mi vida con un mensaje de esperanza, Señor. Permíteme también ayudar a otra persona que reciba de tu gracia y de tu amor, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios continúe bendiciendo y usando tu vida.